Kelly, bienvenida. Paola Ponroy, César Abraham, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un un placer. placer para nosotros y nos genera placer hablar del tema a instancias de poder visibilizarlo y de poder profundizar acerca de la pubertad precoz, donde la sensación es que hay poca información dando vuelta y la naturalización de que, por ejemplo, las nenas ahora empiezan a menstruar mucho antes. Sí, un poco está muy bueno tener estos acercamientos para que los padres, sobre todo, y algunos otros médicos pediatras, tengan los signos de alarma adecuados para poder hacer tratamientos a tiempo. ¿Qué es la pubertad precoz? La pubertad precoz es una entidad en la cual tenemos la aparición de signos de desarrollo antes de tiempo, les suelo decir yo a los pacientes en consulta. En las nenas, antes de los 8 años, ya sea la aparición de botón mamario o de vello puberal, y en los varones, antes de los 9 años. Los varones es un poquito más complicado porque a veces el signo que vemos primario es que hay un aumento, del volumen testicular. ¿Sí? Pero también podemos ver aumento de su velocidad de crecimiento, también podemos ver pelitos antes de los 9 años y eso, bueno, nada, es parte de lo que llamamos pubertad precoz y es un signo de alarma para que hagamos esa primera consulta. El olor cuando sudan, ¿eso también es un indicador? El olor sudoral puede ser un indicador, no siempre es un indicador, ¿sí? En realidad, lo que nosotros le solemos decir es, si tiene olor sudoral también antes de tiempo, es mejor consultar para nosotros fijarnos si evidentemente hay otros signos que puedan llevar a pubertad precoz. Pero digamos que uno tiene que explicar también que el olor sudoral va como por otra vía que no es exactamente la de pubertad precoz. Entonces, por eso es importante el control, ¿no? Porque puede llegar a ser una pubertad precoz, como no. Claro. Las niñas menstruan a partir de los 8 años, las que presentan estos síntomas, y el varón ya puede despedir el líquido seminal. Pueden tener eyaculaciones precoces, ¿sí? En realidad nosotros hablamos de menarca precoz cuando es menor de los 10 años, ¿sí? Antes de los 8 son los signos de desarrollo. Sería, digamos, bastante raro que menstruen antes de los 8, pero puede llegar a pasar. Y en los varones sí pueden también tener eyaculación también antes de tiempo, porque es como tener todo antes de tiempo, ¿no? Todo el desarrollo antes de tiempo. ¿Y la pubertad precoz es algo que se hereda? Digo, ¿qué la genera? Puede tener, o sea, la pubertad precoz es multifactorial y eso es súper importante, ¿no? Porque significa que hay muchos factores que pueden llevar a una pubertad precoz, ¿no? Y asociado a esto sí puede tener una herencia porque tiene como un trasfondo genético, ¿sí? Entonces tenemos madres que tuvieron pubertad precoz con hijas que tienen pubertades precoces. ¿Sí? Pero también es importante decir que como es multifactorial, digamos que no solamente vamos a tener pubertad precoz en hijas de madres con pubertad precoz, ¿se entiende? Claro. Sí, perfecto, perfecto. Kelly, ¿hay diferentes tipos de pubertad precoz? Sí, en realidad hay como dos tipos de pubertades precoces. Una que es la Perdón, el plural es pubertades, no lo quise decir porque dije no sé si estaba bien. Sí, puedes decir pubertades. Pubertades. Sí, digamos que uno clasifica la pubertad precoz en dos. Una que es la que más común tenemos, que es la pubertad central, ¿sí? Y después tenemos pubertades periféricas, ¿no? Periféricas significa que vienen directamente más del ovario y central, que son las que se dan en la hipófisis, en el hipotálamo, en las glándulas que tenemos en el cerebro, ¿sí? Y por ahí hacer un puntito aparte de que hay algunas que se llaman pseudopubertad precoz, que entra ahí dentro de la clasificación, en que son chicos que por ahí tienen algún signo, pero que no llega a ser una pubertad precoz. Bien, perfecto. ¿Qué se hace cuando se diagnostica la pubertad precoz? ¿De qué manera se acompaña a la familia? Yo no sé si esto, no sé de qué manera, de acuerdo a tu experiencia, cómo impacta esto en la familia. Yo me imagino que debe ser muy impactante que una hija de 9 años comience a menstruar, a lo mejor. No sé si impacta de lo mismo en varones y mujeres. A ver, primero, ¿qué se hace? Se da tratamiento en la medida de lo posible, ¿sí? El tratamiento obviamente tiene unas indicaciones claras que significa que esta pubertad vaya rápidamente. Este tratamiento se da de manera intramuscular, ¿sí? Es una inyección que se puede colocar o cada 12 semanas o cada 24 semanas, es decir, cada 6 meses o cada 3 meses aproximadamente, ¿sí? ¿Es un inhibidor de hormonas? Es un inhibidor de hormona.
un análogo, ¿sí? Entonces es algo muy parecido a lo que nosotros producimos, por eso es un análogo de GnRH. Lo que hace es, se comporta tan parecido como que llena los receptores nuestros y de ahí en adelante para toda la pubertad. Una cosa súper importante de esto es que el tratamiento es completamente reversible, ¿sí? Entonces cuando uno lo saca, que por ahí es uno de los principales miedos, todo continúa por donde iba, ¿sí? Entonces es un tratamiento que lo conocemos hace muchísimo tiempo, que es eficaz, que es seguro y que hace que de alguna manera lo que yo les explico a las chicas en consulta es, bueno, vas a tener una pubertad igual que la de tus amigas o a tus pares del colegio. Porque eso es una de las principales cosas que pasa, ¿no? O sea, los chicos se empiezan a ver diferentes a sus pares y eso es a lo que a largo plazo trae, digamos, más alteraciones y más riesgos psicosociales, ¿Es ¿no? más frecuente en niñas? Es más frecuente en niñas, sí. Es más frecuente en niñas la pubertad central. Cuando tenemos una pubertad precoz en un varón, sí o sí hacemos muchísimos más estudios en general porque como es poco frecuente de alguna manera, buscamos ver si tiene alguna otra causa orgánica, ¿no? La pubertad precoz en niñas la mayoría es de origen idiopático, que es esto que les contaba, multifactorial, genético. En los varones, digamos que tienen más común una causa orgánica y por eso también, digamos que hacemos otros estudios además de hacer el diagnóstico, ¿no? Me imagino y me pregunto lo que debe ser el impacto sobre esa explosión de hormonas sobre los huesos y sobre los músculos de esos niños. ¿Pasa algo o me estoy imaginando cualquier cosa? No, evidentemente yo a veces les digo, es como tener un mini adolescente en casa, si lo digo de manera cariñosa, como para que me entiendan a veces cuando les estoy contando, ¿no? Y obviamente lo que nosotros vemos es que una de las dos cosas importantes de la pubertad precoz es, uno, su menarca precoz en niñas, pero también que se estiran rápidamente y después se estancan en crecimiento. Entonces son nenas que tienen riesgo de talla baja, básicamente. ¿No? Y en los varones también tenemos ese mismo riesgo de talla baja. A veces en los varones no está ese hito puntual de la menstruación, pero sí se cambian en el gimnasio, se ven diferentes a los demás. Entonces también pasa este tema de que los huesos, digamos, se alargan antes de tiempo y recordemos que cuando uno está en pubertad está también haciendo una adquisición de la masa ósea. Entonces, necesitamos cuidarlo con más detenimiento, ¿no? Es un momento en donde no pueden faltar nutrientes, tenemos que hacer actividad física, o sea, tenemos una adquisición de masa ósea que también pasa un poco antes de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarlo alrededor de lo que está pasando. Además de toda la parte, digamos, en los varones, obviamente, como hay más testosterona, también vamos a ver más músculos en general, claro. Y volvemos a de que se ven diferentes a los demás, en un momento en el cual para ellos es fundamental pertenecer. O sea, para ellos es importante verse parecido al par, ¿no? Ni decir lo que pasa en las familias. La realidad es que cada familia es un mundo también. O sea, nosotros tenemos en la consulta, sobre todo post pandemia, por ahí pasó mucho, que veíamos chicas que llegaban menstruando y que para ellas era su normalidad, como otras chicas que llegaban menstruando y estaban deprimidas o no iban al colegio, dejaban de hacer su actividad física, su calidad de vida normal, ¿no? Que es súper importante esa parte. ¿Y vos podés hacer un linkeo entre la pandemia y los casos de pubertad precoz? Esto te lo pregunto pensando también en otros factores, más allá de lo que vos explicaste, en otros factores que pueden incidir, como la pantalla, la alimentación y las hormonas que puede haber en la alimentación. Se está usando mucho, digamos, los tratamientos de belleza en niñas de 6, 7, 8 años, que se ponen cremas, que se maquillan, y son productos que también inciden en nuestras hormonas. Sí, la realidad es la siguiente también. Existen los disruptores endocrinos, o sea, partiendo de que es multifactorial, que me parece súper importante decir que hay muchos factores que lo llevan, uno de esos factores son las cosas que nosotros llamamos disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son cosas que están en el ambiente, que se parecen a las hormonas y pueden hacer que esto vaya más rápido y ser un factor que influye en esta pubertad, ¿no?
¿Cuáles son esas cosas? Muchas de las cosas son los plásticos, básicamente, calentar plásticos, en ningún momento podemos calentar a ningún lado, o sea, no los podemos calentar en microondas, no podemos meter bolsitas de plástico a calentar, ¿sí? Los plásticos en general pueden liberar eso, entonces es una de las recomendaciones que en general le damos a todos los nenes. Otra de las cosas son los alimentos que contienen soja, porque son parecidos a los estrógenos y hacen exactamente lo mismo. En tercer punto está todo lo que tiene que ver con maquillaje, esmaltes, productos de skincare, ¿sí? Porque primero, no están hechos para su edad, ¿sí? Entonces tenemos alteraciones como tal en su piel. Y segundo, contienen cosas también como petrolatos o como parabenos en general que pueden interferir con estas hormonas, no solo a nivel de pubertad, sino también a nivel de tiroides y demás. Por lo cual la recomendación nuestra es: no necesitan usar maquillaje, no necesitan utilizar skincare, no necesitamos esa exposición en este momento, ¿no? O sea, no es, ese es el tema. Y la realidad es que la parte ambiental es fundamental para este desarrollo, ¿no? Sin salir de que obviamente que es multifactorial, que hay otras cosas, que cada nene tiene sensibilidad diferente para la parte ambiental, es súper importante este factor, ¿no? Y los otros factores que hemos visto, ¿sí? Que están muy de la mano, uno es la obesidad, que hay un montón de estudios bastante recientes que lo que nos cuentan es que los chicos obesos, porque el tejido adiposo funciona como si fuera una hormona más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta hormona lo que hace es como censar de alguna manera: este cuerpo está preparado para empezar pubertad. Entonces, también influye como factor de riesgo, ¿no? Con las pantallas nos pasa lo siguiente, como para que nosotros poder decir, bueno, exactamente es por la pantalla. La verdad es que no tenemos un estudio que nos diga exactamente si, bueno, específicamente es por las pantallas. Lo que sí sabemos es que cuando uno tiene mucha exposición a pantallas, y eso significa 2 horas por día, más de 2 horas por día, estos activa uno de los neurotransmisores que tienen que ver con el GABA, ¿sí? Que este GABA es uno de los que se activa cuando tenemos pubertad precoz. ¿Se entiende? O sea, es un factor de riesgo, básicamente. Lo que pasa es que a nivel científico, para uno poder decir sí, esto depende de esto, necesitamos tener un estudio un poco más fuerte que ver cómo es la hipótesis que se tiene. Sí, y todos estudios que se empiezan a hacer ahora, y todos estudios con resultados que vamos a ver de acá a un tiempo, en definitiva, porque también, bueno, hacen a nuevos hábitos y costumbres. Ahora, pensaba, y esto es una opinión, hay todo un sistema que está pensado para que haya un estímulo previo, digamos, porque si no es la alimentación es la pantalla, si no es, viste, el skincare que lo usan todos y todo esto como va incidiendo y todo es como que se va adelantando. Claro, y la recomendación nuestra es, o sea, a pesar de que no tenemos ese estudio tan claro, igual también tiene alteraciones por otro lado, entonces la recomendación nuestra es no disruptores, claro, pantallas no, o lo menos posible, ¿sí? Porque es muy difícil establecer causalidad en un estudio científico, ¿no? Que es lo que uno puede salir a decir y a multiplicar. Pero la realidad es que, viendo esa hipótesis, la recomendación nuestra es, bueno, tenemos que cuidar estos factores de riesgo, específicamente cuando estamos en etapa prepuberal y de crecimiento, ¿no? Esos son como los dos momentos en los que uno dice, bueno, tenemos que cuidar esta parte. Si bien sí sabemos que hay, o sea, desde hace 30 años atrás ha venido, digamos, disminuyendo la edad de menarca y demás, es importante que todo esto, digamos, pasó después de Revolución Industrial y demás. Y ahora, nada, posterior a pandemia, hemos visto cómo han aumentado también los casos. Entonces se empieza a relacionar todos estos factores. Se empiezan a vincular. Antes del final, lo tocaba mientras vos hablabas a César para que me habilitara, antes de despedirte, hacerte una pregunta cortita porque ya estamos pasados de tiempo, pero me parece importante saber, en principio, qué tan vinculado está el trabajo de las y los pediatras con el que haces vos como endocrinóloga, donde definitivamente tiene que haber un trabajo interdisciplinario, y si sugerís también la terapia psicológica para acompañar a ese niño o a esa niña que está viviendo una etapa a destiempo. Sí, a ver, 2 cosas. Siempre sugerimos terapia psicológica para la familia, más que para la nena, ¿no? Porque para la familia es un montón también, ¿no? Y no todas las familias, igual que los nenes, no todas las familias lo llevan igual, así que sí, la verdad que lo sugerimos en general. Y la verdad que
el trabajo nuestro va muy articulado con el pediatra, porque si el pediatra no te lo derivan, no llegan. A nosotros cuando vemos al nene, la verdad es que el pediatra te lo deriva y están también muy acostumbrados. Me parece que se ha hecho mucho trabajo también en divulgación a nivel, digamos, un poco más científica. Entonces, ellos te los derivan y te los derivan ya con un estudio, por ahí no con todo, pero sí con una radiografía a la mano, con una ecografía que ya va adelantando un poco, digamos, el diagnóstico nuestro. Así que pediatras para todos en general son nuestra mano derecha y nada. ¿La salud pública lo contempla? ¿Perdón? ¿La salud pública lo contempla al La tratamiento? salud pública lo contempla, gracias a un grupo de madres, que eso también está bueno decirlo. Siempre estuvo contemplado porque la realidad es que es una enfermedad que se considera como enfermedad rara y entonces te lo tienen que cubrir. Pero hubo un grupo de madres que siguen trabajando mucho en el tema, que ellas, gracias a ellas, porque no fue nada nuestro, es todo gracias a ellas, que se pusieron al hombro un decreto para que cubriera de manera más fácil, digamos, el tema de la medicación, porque es medicación de alto costo, entonces, pero sí, está dentro de la salud pública, con sus bemoles, para los que trabajamos en salud pública, y también hay un decreto que asocia todo esto para que les den la medicación a los chicos. Kelly, un placer. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande, muchas gracias.